Vamos, yo también coincido contigo. Lo que yo he dicho finalmente es que, independiente de los mecanismos, negociaciones más largas, más cortas, más no sé qué, más complicadas, más tiras y aflojas, Cataluña seguiría siendo Europa. Es decir, es que no cabe otra. Y ahí, y ahora pasamos la palabra a Laura, que nos está escuchando, y ahí también podría seguir que el ciudadano catalán tuviera la doble nacionalidad, es decir, que fuera ciudadano catalán con pasaporte catalán y ciudadano español, o por el hecho de irse, de independizarse, automáticamente perderían la nacionalidad española. Bueno, yo creo que no la perdería a tenor de lo que establece la Constitución española, ¿no? Que por el hecho de haber nacido en España es una condición que la tienes hasta que te mueres, excepto que tú renuncies a ella, pero que no te la puede quitar nadie. O que se cambie ese párrafo de la Constitución, como se puede cambiar otros, ¿no? Bueno, entonces si se cambia ya es otra cuestión, ¿no? Es hacer ya las leyes que me interesan, a medida. Porque tengo un tribunal constitucional que es un árbitro comprado y porque no hay separación, o sea, Montesquieu ya murió hace muchos años en España. Es que si cambian esa ley, ese párrafo de la Constitución, sería como tomar represalias contra Cataluña. Es decir, sí, yo pienso que, por ejemplo, eso sería mezquino. Vamos. Piensa una cosa, Alberto, que si los sefardíes que fueron expulsados injustamente hace 500 años de España, que no tenían ningún delito, solamente practicar otra religión, y ahora pueden volver a recuperar la nacionalidad española, a ver, porque los catalanes que hemos nacido en España, siendo España, que hemos hecho el servicio militar, como yo, por ejemplo, ¿no?, que he pagado impuestos, el IRPF y todo lo que me han puesto por delante lo sigo pagando, ¿por qué tengo que perder la nacionalidad, no? Yo creo que, que hay muchos catalanes que, aunque lleguen a ser independientes, querrán seguir siendo españoles, aunque ello no les comporte ninguna ventaja ni económica ni de ningún tipo, ¿no? Yo creo que esto no lo pueden sacar, yo creo que no, que sería muy injusto y además sería abandonar a estos catalanes que se sienten solamente españoles, no dirían, bueno, ¿y por qué mi gobierno del país al que yo quiero pertenecer me quita una nacionalidad si yo quiero seguir siendo? Sería terriblemente injusto. Para algunos quizá no, pero para la inmensa mayoría yo creo que sí, y no creo que sea por querer tener un pasaporte que, según he leído, es el octavo en un ranking de los que tienen más ventajas para circular por el mundo, por las relaciones diplomáticas y los convenios que hay, ¿no? Pero hay también una cuestión sentimental, que esto no hay que obviarlo, ¿no?, en todas estas cuestiones que estamos tratando, ¿no? No veo por qué lo tienen que retirar, ¿eh? Incluso el presidente Rajoy recientemente, en una entrevista en Onda Cero, pues se desdijo sin darse cuenta, ¿no?, de que realmente esta amenaza no tiene ningún sentido. Ahora, si en el futuro realmente se cambiara la Constitución para castigar a los catalanes, pues sería un acto muy injusto. Sería como la expulsión de los sefardíes, ¿no?, que se les negó la nacionalidad española y además perdieron sus posesiones en España. No sé si sabes que muchos de ellos, que vivían en el Levante español, en Gerona, en Besalú, en Valencia, en Mallorca, muchos de ellos se llevaron sus enormes llaves porque pensaban que podrían volver. Pues mira, pues no, pues es que no han podido volver, ¿eh? Pero se les va a conceder, si lo demuestran, que son descendientes de aquellos que estaban expulsados, pues podrán tener la nacionalidad española. Sí, es una ley nueva que aprobó el gobierno hace poquito. Acaba de entrar nuevamente Yaya, te damos otra vez la bienvenida. Hola Yaya, ahora seguimos contigo. Pero Laura tenía ahí pendiente lo que estábamos hablando. Yo quería preguntaros eso. Por un lado, ¿qué opinión te merece si Cataluña, si se independizara, saldría de la Unión Europea? Y la segunda pregunta que he hecho también un poco al hilo, si también perdería los catalanes la nacionalidad española, que en este caso Jesús dice que no, Alberto tampoco. ¿Cuál es tu opinión, Laura?
No se te oye, Laurita. Lauris. Ay, es que se me olvidó darle clic al micrófono. Ahora ya se te oye, perfecto. Pues mira, yo creo que eso depende de los políticos, de lo que decidan los políticos en ese momento. Porque aunque estamos en un estado donde se supone que tenemos voz y donde nuestra voz, digo se supone que tenemos voz porque hablamos y parece que no nos escuchan muchos, y que esa voz está representada por medio de las Cortes, ¿no? Del Parlamento y del Senado, al final hacen lo que les da la gana, aprueban las leyes que les da la gana, las cambian como les da la gana y encima se dan palmaditas en la espalda. Entonces, no depende a veces incluso de lo que quieran los catalanes ciudadanos ni los españoles ciudadanos. Depende de lo que quieran, se les antojen, llegan a acuerdos. España, si España dice que se van fuera, se irán fuera y la Unión Europea les secundará porque no se va a poner a gresca con un Estado miembro y entonces los van a hacer de lado. Y ya creo que ya fue el de Inglaterra que dijo que se pongan a la fila como hay otros países para entrar a la Unión Europea. El artículo se puede cambiar si te da la gana cambiarlo. Es que entramos en un juego que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que van a hacer y lo hará según el político que esté en ese momento negociando y que esté en la ley. Tenemos muy claro que además tenemos un país donde ya hay demasiadas conversaciones abiertas y esas conversaciones pasan porque pues a lo mejor en su momento funcionó, pero hoy en día parte de la revolución de la sociedad es Internet y las redes sociales que permiten enterarte, hablar y que esa conversación llegue a oídos de quien tiene que llegar. Es que se necesita un cambio, porque como no cambien, yo no sé qué va a pasar en España a futuro. Y a mí no me gustaría opinar si se tienen que quedar o se tienen que ir, porque una cosa es que yo piense que incluso que no necesitan independizarse, porque para mí lo ideal sería un Estado federal, y un Estado federal le da hasta su propia constitución a cada Estado, simplemente tienen una serie de temas en conjunto y solo hay que ver la constitución de los Estados Unidos, que es una hoja, o sea, es que no es más, es que es una hoja por delante, o sea, no tiene mayor misterio. Y otra cosa es lo que los políticos crean. Yo creo que esto va a depender del sentimiento emocional que hay en el momento, va a depender de llámale castigo, llámale venganza, llámale berrinche, llámale como le quieras llamar, de los acuerdos que hagan los que gobiernan en España en ese momento frente a la Unión Europea y otros países. Y entonces eso dependerá de que mantengan la nacionalidad, de que tengan vía libre de entrada, de que mantengan sus puestos de funcionarios, de muchísimas cosas. Y yo creo que dentro del discurso de los independentistas catalanes, tanto como dentro del discurso de los no independentistas, todo el mundo ha hablado de especulaciones. Tanto jugar con el miedo de va a pasar esto y fíjate que lo que decía antes, no, pues que casi les faltó decir va a caer un meteorito y se van a morir todos, menos los que no hablen catalán, o sea, ya es una burrada ya, como lo contrario, o sea, cada uno ha dado por hecho lo que creen. Yo he escuchado declaraciones de Pilar Rahola en su momento que dices, a ver, pero tú ¿por qué das por hecho que va a suceder? No dentro de Cataluña, sino como, o sea, ¿por qué das por hecho que España va a mantener la nacionalidad? Porque lo dices tú, cuando todavía ni siquiera había hablado, ni nadie hablaba de artículos, sino porque sí, y esto se lleva hablando hace mucho tiempo. ¿Por qué das por hecho que te van a sacar del euro? O que no nos van a sacar del euro así. O sea, todo el mundo da por hecho, asegura y pone la mano en el fuego que va a pasar, bien sea positivo o negativo, según sean pro-independentistas o anti-independentistas, dan por hecho que va a pasar. Y es algo que al fin y al cabo es especulativo. No se sabe hasta que no se sienten en una mesa a negociar en caso de que se declare la independencia, y entonces a partir de ahí sabremos qué va a pasar. Entonces yo, la verdad es que no tengo nada que decir respecto a eso. Lo que sí diría es que, en la línea de lo que estaba diciendo antes, creo que esto, si yo lo miro desde el punto de vista beneficioso,
no para el independentismo catalán, sino lo veo beneficioso para toda España, es que lo que te está diciendo el pueblo catalán es lo que no han dicho las otras comunidades autónomas, que es, ya es hora de que hablemos. Esto no puede seguir así, y como esto no siga así, o sea, como esto siga así, va a ir de mal en peor. Efectivamente. Y mira, me voy a dar el gusto, y digo el gusto porque en mi empresa hicimos un estudio, tiene un año el estudio, sobre la conversación, cuál es el lenguaje hoy en día del ciudadano español respecto a la política y respecto a lo que está pasando en España. Tiene un año, Entonces, a mí me encanta tal cual, yo soy analista y la verdad, mañana es algo que publicaremos, nuestro análisis sobre las elecciones catalanas vistas desde el punto de vista de los analistas políticos a través de internet y redes sociales y cómo se ha ido moviendo la conversación, porque hay uno de mis compañeros, Carlos Guadián, que es catalán, es un crack en todo esto, un crack no solo en España sino a nivel internacional y va a sacar, ya dijo que sacaba mañana esto, pero fijaros, hace un año exactamente, y te hablo que se recogieron cerca de 80.000 documentos en 15 días, desde periódicos, foros, blogs, redes sociales, sobre cuál es la conversación en política de los ciudadanos, no de los políticos, y están hablando de más democracia, están hablando de qué onda con la financiación de los partidos, de la reducción de aforados. En México tú no puedes tener 2 puestos, en España hay gente que tiene 3 o 4, por ejemplo, y cobran de los 3 o 4, que es el cachondeo. Reforma al sistema electoral, limitación de mandatos, alcalde más votado y proceso constituyente. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de expresiones, de listas abiertas, de Estado federal, regeneración democrática, reforma constitucional. Estamos hablando de palabras de los ciudadanos españoles, no de los políticos, sino de los ciudadanos. Y me voy todavía más allá. Estaban hablando de, independientemente de todo esto, reforma de las autonomías, reforma de la Constitución. Y la primera palabra respecto a la Constitución, la palabra que más cercana, o sea, si yo tengo 1 millón de palabras, ordenamos de la una a 1 millón, cuál es la palabra más sonada y la menos sonada, la palabra más cercana a la Constitución es federalismo. La segunda es reforma constitucional, la tercera es Tribunal Constitucional, la cuarta nueva Constitución, la quinta artículo 135, la sexta reforma del Senado y la otra es artículo 155. ¿Qué significa artículo 135? Estabilidad presupuestaria, y el 55 habla de intervención de las autonomías. Es decir, la gente está cansada, la gente quiere una reforma constitucional, la gente está hablando de Estado federal. Ojo, no están hablando de vamos a echar al rey. Esto no es de la República, no se están metiendo con la monarquía. Es más, ni siquiera sale la palabra monarquía en las primeras palabras. Es decir, la gente está tan cansada que lo que quiere es una reforma constitucional, quiere una conversación sobre un nuevo modelo de Estado, una participación ciudadana, una reforma electoral. ¿Por qué? Porque si unimos todo eso, incluso yo creo, es una opinión, pero yo creo que si tuviésemos un Estado federal, si tuviésemos esa conversación, si hubiese, en vez de la ley DONT, esta que tenemos, que es un cachondeo, perdón, desde mi punto de vista, sí. Si hiciesen unas leyes electorales por porcentajes, como por ejemplo es en Estados Unidos, o sea, ¿cuántos ciudadanos te han votado? Tanto. ¿Cuántos te han votado a ti? No el porcentaje de ciudadanos que han votado en un lugar que resulta que tiene que llegar a un mínimo, porque si no llega a un mínimo entonces se queda en voto en cero y pasa al partido más votado. Total, que mi voto no va al partido que yo voté, va a otro partido. Entonces, si tú pones sobre la mesa esa reforma, yo creo que incluso ya no se estaría hablando de independentismo de Cataluña, en su gran mayoría. Yo creo que estaríamos hablando de otras cosas, y creo que las
Los catalanes, si lo vemos desde un punto de vista positivo de lo que está sucediendo, le acaban de dar una